Templo Acásico. Buenas tardes, queridos radioyentes de turadiovalencia.com, queridos seguidores de Templo Acásico, queridas almas de luz. Soy Marta Díaz Salazar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la glándula pineal, y para hablar de este tema vamos a contar con el profesor Roberto Carlos Cuello. Hola Roberto Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos. Marta querida, un placer estar en tu programa y un gran saludo a toda Barcelona y también a toda Radio Valencia. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poquito quién eres, Roberto Carlos, para que la gente te conozca, qué es lo que haces. Cuéntanos un poquito. Bien, Marta, te comento. Desde hace muchos años ya me enfoqué directamente a la parte de la investigación en la parte esotérica. Yo creo claramente de que uno ya está predestinado en la parte de su vida con respecto hacia qué sendero uno tiene que escoger en su vida, ¿sí? Y hacia lo que uno vino, ¿no? Que eso es lo que habla el Templo Acásico, tu programa, ¿sí? Es una vuelta, es un retorno, ¿sí? Para terminar ciertos trabajos alquímicos que tienen que ver más que nada con esos campos de conciencia, claramente que debemos realizar para poder entender lo que es la unidad en sí, ¿no? Comienzo mi carrera como tarotista a partir de los 16 años, ya empiezo a trabajar, ya que te cuento que fue algo muy particular el hecho realmente de que teniendo una edad de 8 años ya estaba muy enfocado en estas figuras arquetípicas del tarot, del cual fui profundizando cada vez más, ayudado por mi tío político, que fue también un gran vidente y que me dio la posibilidad de utilizar sus libros, ¿sí? Y que sacaba a veces a escondida, ¿no? Para poder cultivarme y enfocarme más en la profundidad de estas figuras que tenían un icono y tenían una simbología y sus colores que me atrapaban y que me llevaban a otras dimensiones. Esto fue complementado también con la astrología, otra de las temáticas muy importantes que asocié dentro de estos arquetipos, y al pasar el tiempo fui enfocándome en la numerología, la cábala y la biodescodificación, que fue otra de las tantas temáticas. Pero hoy por hoy, te digo la verdad, Marta, que en el 2019 lancé mi primer libro, El Mago del Vacío, que lo hice en Barcelona, en la Magic, y hoy por hoy ya estoy terminando el segundo, que es El Trono de la Serpiente, y el tercero, ya también entre muy poco, que es La Reina Estelar, ¿sí? Que es la trilogía de estos 3 libros que están enfocados directamente a la parte de que la persona que vaya a ingresar en estos conocimientos tenga la posibilidad también de utilizar estas herramientas para poder usarlo en su vida personal, como también de ayudar a otros que estén con ciertas temáticas o problemáticas. Pues es maravilloso. Roberto Carlos Cuello también colabora en el programa de La Puerta de la Pirámide, que también se emite en turadiovalencia.com, en el programa que presenta y dirige Jorge Arijón. Él lleva una sección que se llama Reconectando con la Sabiduría Ancestral, junto con 2 compañeros, Fernando Ilagas y Francisca S. Troya, que también la hemos tenido aquí en el programa hace poquito. Y os recomiendo que también lo veáis porque son una fuente de sabiduría los 3 y os van a inspirar muchísimo en muchísimos aspectos, porque tocan temáticas de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que es increíble. Y precisamente por eso hoy cuento con Roberto Carlos, porque vamos a hablar de la glándula pineal, que es algo muy importante el poder trabajar con ella, porque gracias a ella vamos a tener más capacidades para canalizar mejor las respuestas de los registros acásicos, para poder despertar ciertas capacidades, ciertos dones para nuestro propio beneficio y beneficio de otras personas. Entonces, cuéntanos un poquito, Roberto Carlos, para que la gente que no conozca qué es la glándula pineal, pues qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de la glándula pineal? Bien, primero quería comenzar con esto que bien lo dijiste vos, y gracias por ayudarme a recordar, ¿no? Porque en realidad yo creo que los conocimientos
son tan abarcativos y tiene que ver esta temática de descubrir ese poder que tenemos como la glándula pineal y que es tan necesario en esta era de Acuario, ¿no? Donde estamos buscando esta igualdad en conocimiento, pero no dentro de un conocimiento intelectual, sino creo que tiene que ver más que nada con abrir una conciencia y entender, ¿sí?, las bases sólidas que tiene que ver mi participación como un ser co-creador dentro de un sistema creado y que proviene de la fuente llamado Dios, Brahma, Jesús o cualquier deidad que uno pueda adjudicarle. Pero, a ver, yo creo claramente que la parte de la glándula pineal, ¿sí?, produce, ante todo, quería decir claramente que voy a hacer una breve síntesis dentro de lo que es la parte científica, porque voy a enfocarme directamente a la parte esotérica, que es donde yo amplío mi campo dentro de mi conocimiento. La glándula pineal, en realidad, es una glándula endocrina, ¿sí?, que segrega, ¿sí?, hormonas. Son estos componentes o mensajeros químicos, ¿sí?, que se encuentran dentro del torrente sanguíneo y que lo que hacen es transportar, ¿sí?, a diferentes tejidos y órganos del cuerpo esta información. Vos fíjate, hay algo que es importante también, que esta glándula, ¿sí?, produce lo que se llama o se conoce como dimetiltriptamina, ¿sí?, que es un nombre bastante particular. Dimetiltriptamina, ¿sí?, que es conocido también como DMT. No sé si lo escuchaste en algún momento nombrar, me ha ido el que es pensamiento un porque justamente neurotransmisor. te iba a decir lo del DMT que me suena mucho, sí. Claro, es un neurotransmisor, ¿sí?, sintetizado a partir de, y es el responsable, ¿sí?, de producir estos efectos visuales del sueño, ¿sí?, en estos campos o estos cuerpos astrales. Vos fíjate que hay algo que es importante, Marta querida, que esta glándula, ¿sí?, se produce en mayor cantidad cuando alguien va a desencarnar, va a morir, ¿sí? Y esta glándula pineal no solamente se encuentra en el ser humano, sino en animales vertebrados, en distintos animales vertebrados, como también en plantas. Los chamanes, ¿sí?, por ejemplo, usan el peyote o la ayahuasca, ¿sí?, como un medio, ¿sí?, que estas hierbas poseen ese poder alucinógeno y que ellos pueden traspasar, ¿sí?, dimensiones y poder encontrar a través de sus visiones, en este campo astral, extraer estas visiones y poder encontrar las respuestas a ciertas preguntas que en un estado consciente no lo pueden hallar. Es muy conocido, ¿sí?, en Centroamérica, que todavía sigue habiendo muchos chamanes y que utilizan estas hierbas, que lo hacen para poder lograr restablecer un orden dentro de su vida corriente y que puede también ayudar a evitar ciertas problemáticas. Esta glándula pineal está situada, ¿sí?, en la parte posterior del cerebro, así que tiene que ver justo en el medio del surco de ambos hemisferios. Allí se encuentra esta glándula pequeña que tiene una medida de 5 milímetros de diámetro, ¿sí? Es muy pequeña y está rodeada de una arenilla, como si fuera una fina arenilla muy, muy importante, y tiene un color tipo, este tejido de un color rojo-gris, ¿sí? Que vos fíjate que para esta glándula pineal es tan importante porque está conectada directamente con los órganos reproductores, ¿sí?, los órganos sexuales. Es por eso que ahí donde yo quiero enfocarme, que es también muy importante, que todos los conocimientos esotéricos, por ejemplo, desde la parte de la cábala, desde la parte filosófica, desde la parte alquímica, ¿por qué es tan importante la sexualidad? Bien lo dice el Génesis, ¿sí?, cuando estaba Adán y Eva y supuestamente la serpiente, ¿sí?, ofrece a Eva
la manzana, ¿sí? Que era el elemento, ¿sí? Que sedujo y del cual uno empieza a despertar estos canales que tienen que ver más que nada con la parte de la sexualidad. Pero no estoy hablando de una sexualidad erótica, física, sino más que nada como una energía que produce esta pineal para que uno pueda realzar a través de estos chakras, ¿sí? Que tenemos nosotros estos vórtices energéticos y abrir esta glándula pineal. Esta glándula pineal se encuentra entre la glándula la pituitaria y la hipófisis, ¿sí? Entonces, entre medio, justo en el punto medio, es donde se encuentra esta glándula claramente que es tan importante, Marta, tan importante, y que para Descartes, vos fíjate claramente que decía que era el asiento del alma, ¿sí? Era el asiento del alma. ¿Qué importancia eso? Y para los antiguos yogis, ¿sí? Decían claramente que, o los orientales decían claramente que era como un tercer ojo, ¿sí? Atrofiado. Cuando la ciencia empieza a descubrir que esta glándula era simplemente un tejido de un color rojo, grisáceo, empieza a descartar, ¿sí? Estos conocimientos, y yo creo claramente que ahí es donde entramos en el gran error. ¿Por qué? Porque ahí empezamos con este enfoque más dogmático, científico, ¿sí? Y donde nosotros tenemos que enfocarnos en el concepto más eclíptico, ¿sí? Y que tiene que ver más que nada con la parte didáctica, ¿sí? Vos fíjate claramente que para los yogis, esta glándula dice que es la puerta de Brahma, del dios Brahma. Es el ojo diamante, ¿sí? No sé si en algún momento lo escuchaste nombrar, ¿sí? Es el ojo de la polividencia. Lo he escuchado, ¿sí? Más como el ojo de Horus, ¿no? El ojo de Horus, que además el ojo de Horus, bien. Cuando lo destripan un poco qué significa ese ojo, ¿no? Con una serie de números, ¿no? Es como que todo coincide también con la misma glándula pineal, ¿no? Porque para los egipcios la forma era ese ojo, ¿no? Exactamente. Tiene dimensiones geométricas muy importantes, y que vos fíjate que hay algo que es tan trascendente que en todos los procesos evolutivos del hombre, Marta, y en estos cambios de era que se están produciendo y que estamos ingresando ya en esta vibración de Acuario, se está logrando que la participación de estos nuevos niños que están naciendo con capacidades extraordinarias, que están enfocados directamente a la comunicación, a todo lo que tiene que ver más que nada con los medios que tienen que ver más que nada con computadoras, con juegos electrónicos, tienen un desarrollo tan importante porque ya vienen, ¿sí? Con un cierto grado de desarrollo de esta glándula pineal. Y estoy hablando de los niños índigos, los cristales, los niños arcoíris y estos últimos que se han conocido que son los niños diamante. Exacto. Yo lo que he oído de la glándula pineal es que tenemos un problema los seres humanos, ¿no? Que venimos con la glándula pineal, a lo mejor como niños la tenemos más pura, por eso a lo mejor de niños somos más perceptivos y tenemos ciertas capacidades, pero luego, pues debido a los fluoruros, las comidas procesadas, la contaminación, el estrés, pues esa glándula como que se calcifica, ¿no? Se le crea una costra como de calcio y eso es una de las cosas que nos impiden desarrollar todo el potencial de la glándula pineal, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, mira, con respecto a eso, antiguamente tenía la glándula pineal una forma muy gradual, muy interesante, porque se parecía a una pelota de ping-pong. Al pasar las eras y al hombre, al enfocarse directamente con esas conquistas desbordadas por esos intereses de egoicos, de lograr triunfar en este sistema materia de tercera dimensión, ha dejado de lado, ¿sí?, desarrollar esta glándula pineal. Y al pasar el tiempo, lamentablemente, se ha quedado como una pequeña semilla de uva. Fíjate realmente que cómo
de aquel formato antiguo, primordial, hemos llegado a eso. ¿Y por qué? Porque el hombre se ha enfocado más en las conquistas externas que las conquistas internas del autoconocimiento. Entonces, por eso que es tan importante que en realidad, hoy por hoy, nos enfoquemos en esta investigación, que empecemos a darnos cuenta que estas nuevas modalidades, que tienen que ver más que nada con el consumo constante, tenemos que empezar a hacer un balance y dejar de lado y empezar a enfocarnos más que nada en la propia naturaleza, ¿sí? En nuestra participación como seres co-creadores, como te lo dije al principio, que esta belleza creada todavía no ha terminado, que tenemos que seguir. Y al seguir y enfocarnos dentro de la parte creativa, dentro de un orden de disciplina, dentro de la parte ética, no basarnos solamente con el enfoque del miedo, de la mala voluntad, porque el miedo genera que no haya voluntad y confianza en uno mismo para alcanzar esos niveles dimensionales. Ahí vamos a poder cambiar. Vos fíjate que hay una cosa que es importante, que si observamos esta glándula desde un microscopio, ¿sí? Se puede percibir como si fuera objetivamente la infinidad, ¿sí? Y el poder de esta pequeña glándula, pero ahora, si lo observamos desde un telescopio, ¿sí? Nos permite ver todo lo infinito de eso grande que es esta glándula. Entonces, antiguamente, que esto es importante también, los sabios de la antigüedad orientales tenían esta glándula tan abierta que eran conocidos como los grandes videntes o los grandes profetas, ¿sí? Bíblicos, que allí encontramos muchísimos nombres, ¿sí? Que eran los grandes, como se les llamaban, los grandes pinealistas, así eran, pinealistas, se les conocía como los grandes pinealistas, ¿no? Porque tenían muy desarrollada esta glándula. Y tiene sentido también, porque claro, antiguamente el mundo no tenía tanta contaminación, era todo comida más natural, es que todo creo que influye mucho, ¿no? Y también, en parte, yo creo que por eso tantas personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues la mujer a nivel de desarrollo espiritual creo que está un poquito más formada que el hombre, simplemente por la capacidad de crear vida, es creadora. Entonces, eso despertaba en las mujeres que se les desarrollase más la glándula pineal y entonces estas mujeres despertaban ciertos dones que al final la gente lo confundía con brujería. Pero a lo mejor antiguamente era más fácil despertar capacidades como por ejemplo la xenoglosia, que es la capacidad de hablar directamente en diferentes lenguas. Y claro, la gente cuando ocurría eso, como en la época no entendían qué era eso, pues ese don lo veían como que la persona estaba poseída, ¿no? Entonces, antiguamente era quizás más fácil despertar la glándula pineal y estaría incluso más grande. Y sin embargo, ahora, con tanta comida procesada, los fluoruros, la televisión, los teléfonos móviles, todo este tipo de cosas, nos atrofian o nos calcifican esa glándula y nos impiden desarrollar todas nuestras capacidades. ¿Y cómo podríamos hacer para descalcificar esa glándula? ¿Qué tipo de consejos o acciones podríamos hacer para poder trabajar con ello? Primero que tenemos que tener un conocimiento en la parte, creo que realmente que no solamente quedarnos con un formato biológico, que eso es lo que, en otras temáticas que he tocado en distintas radios, porque así como bien lo dijiste vos, Marta, trabajo en distintos medios de comunicación, tanto en Barcelona como en Madrid, y también en Miami. Y que gracias a Dios tengo la posibilidad de poder ayudar, ¿sí?, a que la gente empiece a concientizar y a poder ampliar estos conocimientos y entender que somos una extensión, ¿sí?, de ese entramado cósmico del cual somos y formamos parte. Pero también somos una extensión de esa geometría sagrada y esa formación que tenemos como seres evolutivos. Pero para entender esto, yo creo claramente que
tenemos que enfocarnos que la glándula pineal, ¿sí? Así como nosotros hoy a través de esta comunicación empieza la gente que está oyendo este programa a decir cómo la glándula pineal está conectada con los órganos reproductores, es porque así existen tres grandes corrientes. Una es la parte de, que son los tres nadis, ¿sí? Claramente que es el sushumna, que es la parte de la columna, ¿sí? Donde se encuentran alojadas las distintas glándulas y también estos distintos vórtices energéticos o conciencias planetarias que son los chakras. Pero también existen dos nadis, claramente que es el femenino y masculino, solar y lunar, conocido también en India como los dioses Shiva y Shakti, Ida y Pingala, ¿sí? Que están ubicados en los órganos reproductores del hombre, ¿sí? En este caso, en los testículos, y en los ovarios en la mujer, ¿sí? Estas dos corrientes energéticas tienen que estar en total equilibrio y en armonía para salir de estos estados, ¿sí? Ilusorios que hoy por hoy nos ofrece con gran facilidad este sistema egoico. Cuando entendamos que nosotros somos parte de esta geometría y que nuestra conformación como seres evolutivos en conciencia es sagrada y única, vamos a entender que esa participación, esa integración en el acto de amor, en frecuencia y en la parte sexual para crear un nuevo ser, ¿sí? Está bajo ese despertar de la glándula pineal. Vos fíjate que la graduación vibracional también genera que la glándula pineal empiece gradualmente a abrirse, ¿sí? Como una flor de loto. Es por eso que la glándula pineal se encuentra justo y se relaciona con el loto de 1000 pétalos, ¿sí? Se encuentra justo en el chakra, el Sahasrara, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? La glándula está asociado a este chakra, ¿sí? Porque dice claramente que a través de este chakra, de esta flor, empieza a producirse, ¿sí? Una frecuencia que empieza a generar una flor de 1000 pétalos, posiblemente que está asociado directamente a este chakra Sahasrara, ¿sí? Está asociado. Y a mí me parece curioso porque, claro, la glándula pineal no estaría también asociada al chakra Ajna, que es el del tercer ojo. Claro, el chakra Ajna está asociado directamente a la pituitaria, que sería el tercer ojo, ¿sí? Que le llama supuestamente la glándula pineal. Pero ¿qué pasa? Al producir, ¿sí? Esta energía, ¿qué pasa? Entramos en el estado del silencio absoluto. Al Ajna empieza a producir esta magnífica explosión de luz maravillosa que está asociado directamente al arco iris, ¿sí? Es el despertar de una conciencia de un hombre galáctico, ¿sí? Es donde nosotros comprendemos y empezamos a comprender que estamos unidos a la parte de esa totalidad, de ese absoluto como mónadas que somos, porque somos pequeñas mónadas o espíritus, ¿sí? Que empezamos al despertar a través de ese trabajo interno, a través de estos chakras, no solamente por la parte de la pituitaria, sino por la parte de la glándula pineal, que es el despertar de esa flor de loto, ¿sí? Donde supuestamente se genera el cordón de oro o también la ley del uno, ¿sí? Que es la ley del amor. A mí me parece curioso porque, claro, los 7 chakras principales, cada uno está asociado, por ejemplo, a un elemento. El primer chakra pues es la tierra, luego tenemos el agua, el segundo chakra, tercer chakra lo que es el fuego o el sol, el cuarto chakra es el aire. Perdón. Luego tenemos el quinto chakra, que es
el éter, es decir, en la casa, es decir, a través de este chakra es donde nos conectamos también a los registros, a nuestra alma, pero ya a partir del sexto chakra, que es el ajna, ahí entramos ya en contacto también con nuestro yo superior, ¿no? Y ya cuando llegamos al séptimo, ahí estamos cuando estamos en la unidad. Activamos la glándula pineal. Exacto. Claro, entramos en la glándula pineal, porque el sexto es la glándula pineal. ¿Qué pasa? Si trabajamos ese proceso de unificación de estas dos corrientes energéticas, del cual yo hablé anteriormente, Ida y Pingala, ¿sí? Se genera esa integración en luz. Ahí es donde se activa la glándula pineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos fíjate, Marta, que los 6 chakras anteriormente descrito, ¿sí? Tienen ciertos sonidos mántricos. Lam, bam, ran, yam, am, pero om. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la glándula pineal o al séptimo chakra, el Sahasrara, entramos en el sonido del silencio. ¿Se entiende? Donde se encuentra el om, pero en un estado sublime, que genera al hombre entrar en propiedades, ¿sí?, interiores, en cuerpos más íntimos de ese super yo, para transformarlo en la totalidad del absoluto. Es cuando la mónada, como decía anteriormente, empieza a unirse con esa alta frecuencia. No olvidemos que somos pequeñas fracciones espirituales. Cuando entramos en ese trabajo interior, que las dimensiones no están afuera, sino están dentro de uno, empezamos a lograr entrar en esa conciencia del absoluto. Entonces empezamos a unirnos con el cosmos a través de este cordón de oro, no el cordón de plata, el cordón de oro, ¿sí? Del cual yo lo explico en este segundo libro, que el cordón de oro es donde se encuentran estos registros, ¿sí?, estos códices, del cual están muy enfocados con nuestra biología. Y no estoy hablando de la parte científica, sino la conformación biológica de nuestro ADN, que es un concepto geométrico, numérico, vibracional, que es exquisito cuando uno lo empieza a conocer, empieza a entender que ese cordón de oro es producido por esta glándula. Ahí empezamos a darnos cuenta que descubrir estos códices es entrar en estos registros, ¿sí?, y empezar a ver quiénes somos, cuál es nuestra participación dentro de esta existencia, de dónde provengo y hacia dónde voy y cuál es mi misión. ¿Se entienden esto? Algo que a mí me parece muy curioso y que le digo mucho a mis alumnos, ¿no? Porque yo desde niña soy clarividente, ¿no? Y claro, la gente cuando tú le dices voy a ver algo con el tercer ojo. El problema de las personas es que tenemos una mentalidad muy de tercera dimensión y cuando nos dicen vamos a ver con el tercer ojo, automáticamente nuestro cerebro lo que hace es que es como si fuese a ver algo con los ojos físicos, ¿no? O sea, programa y es como a ver, ¿qué voy a ver? Entonces las personas se piensan que ver con el tercer ojo es igual que ver con los ojos físicos y hay que tener en cuenta que el tercer ojo sirve para ver lo que está en los planos sutiles, con lo cual la información que tú ves con el tercer ojo realmente te llega de manera telepática a tu mente, en forma de palabras, en forma de imágenes, en forma de la forma que tú mejor lo puedas interpretar en ese momento. ¿Qué opinas al respecto? Claro, lo que yo creo que en este caso es entrar en esta visión de tercera dimensión, ¿sí? Es como verlo de una forma distinta a lo que tiene que ver con esa visión producto de los sentidos, ¿sí? Que es lo que la gente a veces no lo puede entender. Una cosa es visualizar con mis ojos físicos y otra es ver a través de esa pantalla mental, que cuando la gente se relaja y deja de lado el pensamiento, la idea, y empieza a dejar que esa corriente energética empiece a fluir. Y cuando esta corriente energética empieza a fluir por este cordón de oro del cual yo
Te vuelvo a repetir, estoy enfocado directamente y he empezado a notar que la mente que está, que es la conexión que tenemos con nuestra parte cósmica, ¿sí? Que ahí está esta totalmente visión distorsionada que tenemos, que todo está separado. Cuando entendamos que estamos todos unidos, ahí vamos a entender que en realidad esta glándula es tan importante, Marta, porque nos hace salir de esos ciclos temporales, ¿sí? Marcados por el tiempo, ¿sí? Salimos de esas situaciones cíclicas y empezamos a trascender, ¿sí? Y cuando empezamos a trascender, vamos a empezar a descubrirnos que somos, como dice el Génesis, una extensión de ese Dios omnipotente y omnipresente, porque fuimos creados a imagen y semejanza, ¿sí? Somos un producto de la fuente de luz. Sí, eso es una de las cosas que yo suelo comentar mucho en los cursos. Nosotros procedemos realmente de un todo, llámale Dios, llámale fuente, una fuente que está en continuo aprendizaje y que para poder hacer ese aprendizaje, pues crea diferentes avatares de todo tipo, clase y color, precisamente para recibir esa información. Entonces, las personas no dejamos de ser avatares de esa fuente que venimos a aprender a este planeta, que es un planeta escuela, donde venimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a aprender diferentes cosas para alimentar esa conciencia, ese yo superior y que al mismo tiempo alimentar esa fuente, ¿no? Pero claro, cuanto más trabajemos en desarrollar esa glándula, en trabajar nuestra glándula pineal, que yo creo que es la base prácticamente de todo, porque mucha gente se pregunta, pues, ¿cómo puedo despertar un don de no sé qué? ¿Cómo puedo canalizar mejor? Claro, si no trabajas justo la fuente, la mayor fuente que tienes para poder interpretar toda esa parte, si no no trabajas esa glándula, no lo vas a poder conseguir, ¿no es así? Pero tenemos que enfocarnos desde la antigüedad, desde la parte de la Atlántida, en las escuelas de misterios de Nakal, ¿sí? Cuando se tenía un gran conocimiento y registros de estos enfoques para que podamos desarrollar psíquicamente y energéticamente esta unión, ¿sí? Fraternal, de integración sexual, alquímica, energética, y poder crear un superhombre. ¿Se entiende? Y uno se pone a pensar, decir, pero ¿qué está diciendo Roberto Carlos Cuello? ¿Sí? Está diciendo algo que no es probado por la ciencia. Y yo no estoy hablando de que tenga que ser probado. Hay conocimientos, hay registros, están las tablas sumerias, donde hay una cantidad de textos claramente que son antiguos que hablan sobre estas técnicas utilizadas por estos antiguos sabios que tenían, ¿sí? Este gran conocimiento extraído por estos grandes mensajeros, ¿sí? O seres galácticos que vinieron a la Tierra, pero con una abundancia y una riqueza en conocimiento que dejaron plasmados en distintos templos, textos claramente que han destruido y han desaparecido, y yo creo que esto se hizo porque en realidad sabían de que el hombre, si no se enfocaba en estos estudios y en estos conocimientos, es el autoconocimiento, en estos autoconocimientos, iban a perder su punto de eje, Marta. Exacto, Y es lo que sucedió. exacto, porque Y es lo que estamos viendo hoy. les estás quitando el poder sobre las personas, el que las personas pudiesen conocerse a sí mismas y además está incluso científicamente, incluso lo podrías ver en las diferentes etapas de gestación del feto. Es decir, el ser humano ha sido desde casi el principio de los tiempos objeto de estudio de diferentes especies extraterrestres, si lo queréis llamar así, que han venido también a aprender sobre ese ser humano y que incluso cada uno
lo ha alterado de manera genética, ¿no? Y eso se ve perfectamente en las diferentes etapas de gestación del feto, etapas en las que, mira, pareces como una especie de reptil o que tienes más conexión con yo qué sé, incluso con las medusas o con diferentes especies. Hay un montón, ¿no? Y claro, una de las cosas que han hecho tanto esas especies como la gente que que siempre ha estado en el poder, los poderosos, ¿no? Es cortar ese conocimiento generando miedo y también ese miedo, todas esas creencias limitantes, todo eso también ha afectado a esa glándula pineal de las personas a lo largo del tiempo, que al principio esa glándula era muy grande, pero suponía una amenaza para los seres que estaban creando a ese superhombre que mencionas tú. O sea, el ser humano es una de las pocas especies que existe en el universo que es multidimensional. O sea, tenemos como siete cuerpos energéticos conocidos, vete a saber si tenemos todavía más. Además, somos un ser que tenemos como veintitantos chakras, unos conocidos, otros sin conocer. Y claro, las personas no nos damos cuenta del verdadero potencial que tenemos en nuestro interior, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo persigo en este programa, de que los que estáis escuchando el programa tenéis un potencial increíble, sois seres de luz que habéis venido aquí a aprender y aquí os estamos intentando dar claves para que tengáis foco de por dónde cogerlo, ¿no? Y esto de la glándula pineal es algo súper importante de poder trabajar con ello, ¿no? ¿Qué opinas? Quería decirte que es simplemente como no hemos quedado en estas estructuras enfocadas en la parte bíblica, y no estoy hablando solamente del cristianismo, que es lo que hoy por hoy es lo que conocemos nosotros como cristianos, existen también corrientes en la parte de creencias dogmáticas de distintas como los musulmanes, como los judíos, como los hebreos, ¿sí? Que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero cuando salgamos estas estructuras y no nos quedemos simplemente con una imagen enfocada directamente a unos conocimientos limitados, vamos a poder entender este poder que tiene que ver con la parte de la glándula pineal, ¿sí? Que es el nexo, es el puente que nos une a la fuente, ¿sí? Somos pequeñas partículas inhimiscentes del alfa prima. Somos un contenedor de sabiduría y que estos grandes viajeros astrales han venido para poder entender lo que tiene que ver con la parte de la unidad, la parte del amor, ¿sí? Como frecuencia. Que hemos dejado de lado estas memorias cuánticas. Y como estamos dentro de esta tercera dimensión, Marta, simplemente nos enfocamos en que existen unas energías telúricas solamente, enfocado a esta energía terrenal. Se ha descubierto, ¿sí? Durante todos estos siglos, ¿sí? Con grandes científicos e investigadores, que esta energía cuántica nos habla de, la palabra misma le dice cuánta energía posees para entender este sistema que hoy tenemos en la parte de la unidad, del absoluto. Desde la época de Zoroastro, la época de Jesús, de Buda, estos grandes maestros y avatares, ¿sí? Utilizaban la energía taquiónica, ¿sí? Y esta energía taquiónica era la que se utilizaba para sanar, para dar vida a los muertos, para sacar entidades oscuras en los cuerpos de las personas que estaban vulnerables y para transformar alquímicamente, ¿sí? El agua en vino, ¿sí? Es que eso es una referencia muy grande al gran maestro Jesús. Este gran poder. Es una gran referencia al gran maestro Jesús porque a través de sus acciones, que lo llamaban milagros, él lo que también mostraba a la gente que todo era posible, porque él lo que quería era traer esperanza a la gente de que todo era posible, igual que cuando le decía a sus apóstoles de caminar sobre las aguas, ¿y por qué no?
¿Y por qué no? Porque tenemos unas capacidades increíbles los seres humanos y siempre nos las han cortado para que no nos desarrollemos a diferentes niveles. Entonces, claro, la glándula pineal es una de las mayores formas de poder llegar a ese autoconocimiento y a poder despertar todos esos dones que tenemos de serie. Es decir, que ya venimos innatos con todos los dones. Lo que pasa es que nos los paralizan a través de creencias limitantes, el ego también, que se alimenta. El trabajar con el ego también es algo muy importante para poder llegar a todo esto, ¿no? Por ejemplo. Vos fíjate que enfocado con respecto a lo que estabas hablando, es tan importante esta glándula pineal porque, bien lo decías vos, Jesús a través de sus milagros caminaba sobre las aguas. Y yo creo claramente que no lo hacía simplemente para demostrar su poder de que era hijo o extensión de la fuente o de Dios, sino para demostrarnos la capacidad que tenía el maestro, en especial para mí, ¿no? Que caminar sobre las aguas, Marta, es caminar sobre ese enfoque emocional que nos desbordamos por el estrés, por las autoexigencias, por estos sistemas que hoy tenemos tan aplastantes de un sistema sociocultural que no nos permite darnos la posibilidad de ser libre desde el punto ético, porque estamos recibiendo una mala información constantemente y no podemos clasificar, ¿sí? Porque no nos damos el tiempo para decir qué es lo que es factible, qué es positivo para mi ser, para desarrollarme, y qué es lo que tengo que desechar, que es contaminante. Caminar sobre las aguas creo que fue una demostración de Jesús para decirnos claramente que si nosotros trascendemos las emociones, salimos de estos patrones de dolor, de crisis, de carencias, ¿sí? Que son producto de un sistema del ego, ¿sí? Entonces, vivimos dramatizando nuestra existencia sin entender que la respuesta a todas nuestras preguntas no están afuera, están dentro de uno. Y cuando empecemos a lograr que nosotros somos tan importantes, como bien lo decía vos, y que tenemos todas las dimensiones, y tenemos una gran perfección, pero que culturalmente, y por ese enfoque mezquino, enfocado directamente a estos patrones de la vanidad, de la codicia, no nos damos la posibilidad de explorarnos, ¿sí? No damos la posibilidad de investigarnos quiénes somos, de tomarnos el tiempo para pensar. Efectivamente. Y ahí están cuál es nuestra participación. Ahí están los registros acásicos, que es una de las cosas que quiere transmitir los registros, ¿no? Porque cuando aprendes la técnica, tú vas a tu alma, a autoconocerte y darte cuenta que muchas veces a la gente le pasa que cuando van a leer sus registros dicen, oye, pero es posible que yo haya sido este ser, esta persona, ¿y por qué no? Te estás conociendo a ti mismo y luego cuando llega un momento en que además, a través de trabajar con los registros, eres capaz de conectar con guías espirituales, con seres tan elevados como por ejemplo Jesús, y te empiezan a enseñar esos conocimientos que están por encima de los conocimientos normales, es cuando te empiezas a dar cuenta de la verdadera vida. Yo aquí os recomiendo, si os gusta el tema de los registros acásicos, que podáis entrar en mi página web formacionacásicos.online, donde sabéis que imparto cursos de registros acásicos y también hago sesiones, por si queréis iniciaros en este mundo de los registros e ir a vuestra alma, a conoceros a vosotros mismos, que es al final el objetivo de todas las almas que se encarnan en esta tierra, y darse cuenta de que somos uno con el todo, de que somos más de lo que del personaje que vemos todos los días en el espejo, y una vez que te das cuenta que eres más que el personaje, todo a tu alrededor empieza a cambiar absolutamente. ¿No es así? Es que eso es vital. Eso es tan importante, porque vos fíjate, Marta, que
bien lo dijiste vos anteriormente, que ni siquiera el hombre todavía, que son muy pocos los que pueden entender, que podemos tener un conocimiento intelectual, y son diferentes las corrientes que tienen que ver con estas terapias holísticas, esotéricas, filosóficas, no, descartando la parte científica, ¿no? O alquímica, que todavía podemos saber, podemos escuchar, pero no podemos entender todavía qué participación tienen estos 7 cuerpos, ¿sí? Estos 6 cuerpos sutiles y mi vehículo, que es el contenedor de estos cuerpos sutiles. ¿Cuál es la importancia que existe en el cuerpo vital, que es el generador de esta energía que yo necesito para poder movilizarme, para poder pensar, para poder vivir, para poder existir? Y que cuando nos estresamos, utilizamos tanta energía de golpe, del enfoque dramático, de dolor, de miedo a la muerte, que damos más participación a la muerte que a la propia vida. ¿Qué es el cuerpo astral? ¿Cuál es su importancia? Recordar esos sueños, ese Kama Rupa que hablaban en India, ¿sí? Que saliendo de estos apegos de la materia, podemos indagar y profundizar en nuestro inconsciente, ¿sí? Y poder viajar donde querramos, trayendo información como lo hacían los chamanes. Y no usando ciertas hierbas alucinógenas, sino poder trabajar con uno mismo, ¿sí? De la parte mental, concentrarnos, salir de estos conceptos y preceptos mentales muy básicos y empezar a usar este cuerpo mental superior de causa para poder generar una conciencia, que lo habla el cuerpo búdico, y entender que existe un sendero espiritual como lo habla el cuerpo átmico. Entonces, cuando entendamos que esta conformación de cuerpos sutiles es tan importante, Marta, vamos a lograr trascender nuestra conciencia, empezar a entender la geometría y que nosotros tenemos que empezar a recordar para despertar. Pero para despertar tenemos que comprender el conocimiento para luego aceptarlo. Y entonces ahí abrir, porque yo siempre digo algo, que la conciencia es la unión o la sumatoria del fuego y el agua. Si encontramos ese balance interior, vamos a poder entender la conciencia. Vamos a poder descubrir que nosotros existen facetas ocultas que nunca hemos descubierto y que están esperándonos a ser utilizados. Bien lo dice la carta del mago. Existe en tu mundo, ¿sí? En tu mesa, 4 herramientas que deben ser utilizadas. La voluntad, que es la energía divina de Dios. El amor a través del cáliz. El amor en frecuencia. La justicia, el poder de la justicia, ¿sí? Y no ejecutar un veredicto si no tengo conocimiento. Hablar con propiedad, como dice la espada, para poder materializar el oro de tus conquistas en este mundo. Es tan importante, Marta, todo este conocimiento esotérico y que yo lo llevo solamente a una unidad para que la gente pueda comprender que todo sirve. La cábala, la numerología, la parte del tarot, la astrología, los registros akáshicos, todo existe y es positivo cuando empezamos a unificarlo. Porque ahí se abre un abanico de conocimiento. Exacto. Que es extraordinario. Y lo que no nos damos cuenta también es que todo eso que estás diciendo, del cáliz, la espada, la justicia, es que todo eso está conectado a nosotros mismos a través de los chakras, que además los chakras están asociados a los elementos, a los 5 elementos, que eso forma el todo, es decir, que todas esas cosas ya las tenemos dentro, e incluso el tema de las sustancias alucinógenas, también se genera dentro de nosotros, la serotonina, por ejemplo, que son la hormona de la felicidad. La felicidad real tiene una frecuencia de 540, el amor vibra en 500, que es la vibración de la 5ª dimensión. A partir de esa vibración tú puedes entrar en contacto con tu alma, con seres de luz. Por ejemplo, una de las cosas que hago con mis alumnos es el tema del viaje al templo acásico, el templo de Santum, el templo de los acásicos. Y una de las cosas que trabajamos allí
es precisamente el poder trabajar con guías y que muchos de ellos cuando van a ese templo incluso pueden volver a ver a familiares que ya no están. Y es una de las cosas que más se asombran, ¿no? De que pueden volver otra vez, como decir, es que realmente todo existe al mismo tiempo. Hace poco entrevistamos a un experto en física cuántica que decía que realmente no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, sino que todo está ocurriendo en el mismo lugar. Que incluso la misma física cuántica ya estaba empezando a probar el tema de las sanaciones a distancia, de que la energía a distancia funciona. El tema energético, o sea, ciertas cosas que dices, es que ya hay parte de la ciencia a través de la física cuántica que está empezando a demostrar que este tipo de cosas ya no es algo solamente energético y holístico, sino que es una realidad. Pero claro, nosotros nos limitamos tanto a nosotros mismos que no nos damos cuenta de que todo lo llevamos dentro. ¿Qué opinas? Exactamente todo. Esta conversación, este intercambio de conocimientos que estamos teniendo, es una unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos me estás tomando en realidad estamos intercambiando conocimiento, pero vos me estás tomando esta entrevista y ya lo tuvimos, ya lo hablamos, lo estamos repitiendo. Es cierto. ¿Entiende? Exactamente. Es sí, una porque además de nosotros hechos. Elegimos nuestra vida antes de nacer, con lo cual antes de nacer ya habíamos planificado que nos íbamos a reunir a hacer una entrevista. Y es muy curioso. Exactamente. Que yo siempre me enfoco directamente con respecto a que no existe el tiempo en realidad, sino que el tiempo lo coloca la mente, ¿sí? Porque ¿cómo podés entender que a través de estos, lo que hoy decimos que es un efecto paranormal que tiene que ver con la bilocación, estar en dos lugares a la vez, que se ha comprobado, ¿sí? Se han hecho grandes experimentos, como por ejemplo el experimento Filadelfia, que supuestamente muchos siguen negando que fue un experimento, ¿sí? Muy importante que se ha hecho para que no saliera, ¿sí? Registrado en la parte los barcos o submarinos. Sí. Con respecto a la mente, que estos trabajos o estas investigaciones científicas que, como por ejemplo el experimento Filadelfia, que se hizo, no me acuerdo si fue en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, por Estados Unidos, lo han negado. Entonces, si hemos llegado hasta esa posibilidad, es porque fuimos dirigidos por mentes superiores, pero que el hombre, al no tener un proceso evolutivo de armonía, ¿sí? Lo hemos llevado directamente al campo egoico, ¿sí? Entonces, eso es algo bastante particular, ¿sí? Y que nos afecta a todos. Vos fíjate realmente que el enfoque de Einstein, ¿sí? Que yo creo claramente que fue Nikola Tesla, claramente que fueron personajes que además historia, ellos por una glándula pineal muy abierta. Ellos investigaron también, aparte de la glándula pineal, justamente investigando la glándula pineal, ellos mismos descubrieron también los registros acásicos. O sea, el mismo Nikola Tesla lo ha dicho alguna vez, que él, siendo un científico, ha podido descubrir lo que es el tema de los registros acásicos. O, por ejemplo, personajes como Edward Conway, que era un personaje, al principio, pues también con una mente más científica, que empezó a tener ese autoconocimiento y él quería un método para poder conocerse mejor y trabajar ciertas cosas. Y a través de los registros acásicos, él canalizó el método de los puntos de gracia, que son 13 puntos de gracia que tenemos a nivel etéreo, o como quieras llamarlo, y que incluso hay algunos que conectan con nuestro yo superior, con nuestra alma, con nuestra linaje ancestral. Entonces son cosas que dices, joder, personajes tan importantes como Einstein, Tesla, vete a saber si Edison, cuando estaba con lo de la bombilla, también accedería a sus registros acásicos. Es que es increíble, ¿no? Sí. Es increíble. Lo que sí no me acordaba era
con respecto a que el experimento Filadelfia se hizo simplemente para que se pudieran desaparecer, ¿sí? Y no ser detectados, ¿sí? Por los radares, ¿sí? En ese momento de los enemigos. Entonces, podía entrar en una frecuencia totalmente muy sutil, ¿sí? En estos campos, ¿sí? Astrales, en estos portales, desaparecer y no ser detectado por estos radares, tanto submarinos como barcos, ¿sí? Que hay una película, claramente, que se hizo también de esto. Por otro lado, saliendo de esta temática y enfocándonos directamente a esto tan necesario, tan importante que tiene que ver con el autodescubrimiento de uno mismo, ¿no? A través de esta glándula pineal. Vos fíjate que en estos 2 últimos años, tanto que comenzó en el 2019 y que todavía estamos pasando por esta situación bastante particular y dramática que causó mucho dolor a toda la humanidad, ¿no? Estoy hablando sobre este COVID-19, que el cuidado extremo del hecho de quitar ese vínculo con el otro para no contagiarnos y para no propagar esta enfermedad, esta contaminación, vos fíjate la mente de que se nos ha quitado el hecho de que podamos desarrollar, ¿sí? La oxitocina, ¿sí? Y la oxitocina es tan importante, Marta, porque es una de las hormonas claramente que producen armonía, alegría y que lo llaman también la hormona del amor, porque es a través de esta hormona que expresamos nuestra calidez, nuestros afectos, a través de los abrazos, de los besos, con nuestros afectos, con las personas que nosotros amamos. Entonces, si quitamos esa hormona, ¿sí? Por estos temores que hoy tenemos y no la dejamos que siga desarrollándose tan necesario para el ser humano, quedando solamente el cortisol y la adrenalina, que vos fíjate que el cortisol genera el estrés y la adrenalina el miedo que está en nuestra sangre, ¿sí? Que se genera a través de nuestra sangre. ¿Qué genera a nosotros? Irritación, confrontación, pelea, rabia, ira. Entonces, esta hormona, que es la que maneja el equilibrio de estos 3 elementos alquímicos hormonalmente, es lo que la mente que produce que el hombre pueda producir ese proceso evolutivo. Si hoy estamos quitando esa posibilidad de que el niño no se pueda juntar con su amiguito por el temor a un contagio, ese niño lo estamos ya directamente encasillando de que el afecto, el amor o la expresión de la compasión, estamos formando niños apáticos, ¿sí? Enfocado directamente a un sistema tan frío, ¿sí? Tan robótico. Y es lamentable. Entonces, esto que se degenera de esta forma, produce lamentablemente de que si yo no estoy enfocado hacia ese enfoque, enfocado directamente hacia la parte del amor, hacia el hecho de ser compasivo, ¿sí? Ser caritativo con el otro, estoy generando una cierta frialdad que lo único que importa es mi vida, mi existencia y el resto no. Entonces voy a seguir destruyendo. Entonces yo creo que esta glándula es tan importante descubrirla, entenderla, que está dentro nuestro y es la llave que abre ese gran cofre que tiene que ver con la divinidad, con esta unidad, con este proceso que tiene que ver con que yo soy parte de esta creación, pero también soy parte del creador. Y que lo que yo vaya a realizar como ser existente es trascendente, pero que vos también tenés importancia. Porque lo que hagas vos y lo que haga yo, si lo hacemos en armonía, en paz y en amor como frecuencia, vamos a ver que en un momento no va a haber separatismo, va a haber simplemente unidad. Y eso es importante. Efectivamente. Y luego también algo que está pasando, que yo me he dado cuenta también a raíz de todo esto de los confinamientos, ¿no? Ahora la gente tiene tiempo para meditar, tiempo para empezar a dedicarse a
a sí mismos, que además yo lo noto sobre todo, que cada vez hay más gente que busca ese autoconocimiento, saben que hay algo más y cada vez hay gente que cada vez se despierta más. Y luego además también, pues por ejemplo, familias que antes no podían verse porque todos estaban trabajando fuera, sobre todo las personas que hacen tema de teletrabajo, la posibilidad de que ahora pueden incluso conciliar un poco más la vida familiar, de estar más con sus hijos o con su pareja que antiguamente, ¿no? Pero lo importante es eso, que como en el universo tiene que haber siempre un equilibrio, nos están quitando unas cosas, pero al mismo tiempo nos están dando lo que no teníamos antes, más tiempo para nosotros mismos, tiempo para estudiar, tiempo para meditar, tiempo para... Cada vez hay más personas que empiezan a estudiar temas holísticos, que además quieren incluso formarse no solo para sí mismos, sino para ayudar a otros. Y eso también es algo muy positivo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es importante porque en realidad yo creo que tenemos que ver el lado positivo de todo este tiempo que hemos pasado recluido, ¿sí? Para poder ordenar nuestra vida interior, hacer un balance de lo que hemos hecho y cambiar nuestra visión, ¿sí? Esa visión polarizada que tenemos hacia la unidad. Tener tiempo para estar con las personas más cercanas que conviven bajo un mismo techo, tener más tiempo, porque tuvimos mucho tiempo y seguimos teniendo todavía tiempo para dedicarnos más en la comunicación y la fluidez con nuestros hijos, en empezar a realzar ese poder que tiene que ver con el amor, con mi cónyuge, con la parte de mis padres, si es que vivimos juntos, con mis hermanos. Es decir, que no buscar esos sistemas que tienen que ver con esas diferencias del ego, claramente que lo único que ha generado es un estancamiento y una frialdad en nuestros procesos evolutivos que tiene que ver con la parte del amor. Vos fíjate que en la parte del tarot, ¿sí? En la parte esotérica, esta glándula pineal está en el segundo septenario, ¿sí? Del cual yo hablo sobre en este libro El trono de la serpiente. La ley de mentalismo, ¿sí? Del cual hablaba Todd, ¿sí? Estas leyes herméticas, la ley del espíritu, la ley de la mente, está representado por el arcano la justicia, que tiene sus vendas, ¿sí? Vendados sus ojos, ¿sí? Las vendas sobre sus ojos, está diciendo que en realidad lo que tiene que utilizar es esa parte, ¿sí? Sutil de esa energía, ¿sí? Que se encuentra en la glándula pineal. Y vos fíjate que tiene una balanza que dice, cuando empecemos a equilibrar, ¿sí? Y usemos estos dos contenedores cerebrales, ¿sí? Que tiene que ver con la formación del cerebro, que tiene que ver con los dos hemisferios, tanto izquierdo y derecho, y que somos un hermafrodita energético, cuando empecemos a hablar correctamente y a escucharnos, vamos a poder cambiar este sistema de vida. Fíjate que los arquetipos del tarot no se hicieron porque sí, tienen un contenido, ¿sí? Y una sabiduría, independientemente una de otra, que hay que descifrarlo. No solamente quedarse con un contenido exotérico de lo que pueda representar cada naipe, sino tiene un conocimiento esotérico, como bien lo hablaba Jesús cuando daba sus parábolas. Tenía que le daba posibilidad al hombre a pensar, a analizar y profundizar. Y otro de los arcanos del tarot, del cual está hablando sobre que debemos transitar esos tres caminos, ¿sí? O septenarios para encontrar el poder de la glándula, yo creo que tiene que ver más que nada con los tres nadis que hablé anteriormente, tiene que ver también con respecto a las tres iniciaciones de Jesús, que hablaba sobre el hecho de, como guerrero, ¿sí? Primero, enfrentar al sistema egoico o a ese guardián que es el ego mismo de este sistema y transformarlo en luz. El otro es como mercader, es aplicar el conocimiento, ¿sí? Al que más necesita, que ahí entra la compasión. Y como sacerdote, realizar esos milagros utilizando esta glándula pineal. Y esa glándula pineal la encontramos en el arcano, ¿sí?
21, el universo, el mundo, es entrar dentro de este círculo o este huevo cósmico, ¿sí? Para poder hallar la corona de Keter que habla la Cábala. Es entrar, ¿sí? En ese estado, ¿sí? De hombre-mujer unidos en sacramento alquímico. Es como unir nuestra alma física con el alma divina espiritual. Es muy curioso. Porque vos fíjate que el cuerpo... Espera, es que me viene una cosa. Es muy curioso que menciones ese número 21. Además, la carta que estoy viendo ahí es como una especie de camino que llega hacia la corona. Y resulta que el 21 es uno de los números del destino. O sea, el número del destino realmente es el número 3, ¿vale? Y todos los números queden 3, como por ejemplo el 21. Y justamente el destino son los caminos, y tú me estás mostrando una carta que tiene como un camino hacia esa corona, que supuestamente esa corona será ese todo, ¿no? ¿No? La unión con el todo, ¿no? Y ese es el sendero que estamos llevando nosotros, ¿no? Por ejemplo. Es muy curioso. Exactamente, pero vos fíjate de que para llegar a este sendero o entrar dentro de esta corona de laureles, ¿sí? O la corona de Apolo, que Apolo es el dios solar o el logo solar, ¿sí? Este dios que tenía que ver más que nada con el conocimiento y era tan sagrado en la antigüedad que era una de las deidades, claramente que las antiguas sacerdotisas de los templos de Delfos en Grecia, ¿sí? Se hacía alabanzas, ¿sí? Y se le ofrendaba laurel, porque claramente que era un elemento, ¿sí? Claramente que tenía que ver con este dios. Entrar sobre esta corona o entrar y traspasar esta descríbelo un poco para que los puerta oyentes, dimensional, lo describe tenemos un poco, que hacer Roberto Carlos, a través de estos 4 elementos. Sí, digo que describas un poco la carta para que los radioyentes sepan de qué carta se está hablando, para que se hagan una idea de cómo es esa carta. Bien. La carta 21 es la carta del mundo o del universo. En muchas figuras del tarot van a ver un hombre, ¿sí? Que tiene una vara mágica. También van a ver una mujer, ¿sí? Que tiene órganos reproductores masculinos, ¿sí? O un hombre con pechos femeninos, ¿sí? Cubriendo su parte sexual. No está hablando sobre la parte de que tenemos que volver a esa energía, ¿sí? De unidad que existía como hombre y mujer, crear y ordenar, ¿sí? La parte espiritual y la parte de la autoridad, ¿sí? Ese sol y luna que somos. Esa parte, ese ser hermafrodita, ¿sí? Que viene de hermafrodita, viene de Hermes y Afrodita, ¿sí? Y estos 4 elementos que está enfocado directamente con el león, que el león nos está indicando directamente esta figura, que para llegar a esta glándula pineal tenemos que empezar a empoderarnos. Y empoderarnos es buscar la forma de aceptarnos tal cual somos, ¿sí? Con firmeza, sin confusión, ¿sí? Decididos a avanzar como líderes. Después viene el águila, que el águila tiene que ver con la voluntad. Y cuando tenemos plena voluntad, tenemos la visión del águila de saber cuál es el camino o el sendero que debo tomar para salir exitoso. El tercero es el ángel, que tiene que ver con el deseo, que proviene de la carencia, pero que también ese deseo nos incentiva a la acción para luego llegar al toro, que tiene que ver con el resultado final, que es el logro. Entonces, esta figura arquetípica habla de esta glándula pineal. Es llegar a la corona, pero no podemos llegar a la corona, Marta, si no ponemos conocimiento, si no tenemos conciencia, si no activamos esta glándula pineal, como dice esta figura, si no abrimos este tercer ojo y empezamos a observar directamente que existen planos superiores y dimensiones, vamos a quedar estancados simplemente en el desconocimiento y la ignorancia, ¿sí? Porque vos fíjate que hay algo que es importante en la parte de la cábala, ¿sí? La glándula pineal está ubicada en Dat, en esta céfira que no se nota mucho en el árbol o este arquetipo de la cábala, del árbol de la vida. Dat
¿sí? Que habla sobre el conocimiento, la conciencia, está en el medio de Hoffman, que es la glándula hipotálamo, perdón, y Binah, que es la pituitaria, justo aquí, en el medio de ambos cerebros, izquierdo y derecho. Y que este conocimiento nos permite y nos da la posibilidad de tener esa corona y reinar en nuestro reino, en nuestro mundo que nosotros hemos creado. Salir de ese prototipo que tiene que ver con la personalidad. No quedarnos con la personalidad, porque la personalidad viene de un sistema egoico que está basado simplemente a los apegos mezquinos, ¿sí? Que distorsionan la visión de la unidad. Que tiene que ver con estos apegos, que tiene que ver más que nada con respecto a todo aquello contaminante, a estos malos hábitos, que lo único que genera es un mal destino. Que es increíble, o sea, todo lo que comentas, a mí además eso de la cábala es una cosa que me llama mucho la atención también, porque sobre todo en esa imagen que tienes tú, ¿no? Es como que realmente todo está unido, o sea, lo masculino, lo femenino, los elementos, el universo, la glándula pineal, que es como el centro de todo, es como si fuese el punto común, y además tú antes has mencionado, claro, es como si fuese una especie de triángulo, ¿no? Uno de los vértices sería justamente el tercer ojo, y luego los otros vértices es como que si extendemos las manos, ¿no? Uno iría a nuestra mano izquierda y otro a nuestra mano derecha, y ese triángulo además también representa a la Trinidad. O sea, es como que todo está, absolutamente todo, conectado, y el punto central de todo no deja de ser ese tercer ojo que es la puerta a tu yo superior y al universo, ¿no? Exactamente. Está todo relacionado, Marta. Todo relacionado. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Bueno, Roberto Carlos, ¿y qué consejos, qué tips podemos trasladar a los radioyentes de toradiovalencia.com? Pues, por un lado, pues, por ejemplo, para descalcificar la glándula pineal, para trabajar con ella, ¿cómo podemos empezar a trabajarla, a desarrollarla? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien. Bien, quería dejarles simplemente este ejercicio son dos ejercicios en realidad que son muy importantes. El primero es hacerlo con una viromen o un lápiz, ¿sí? Si es posible con un lápiz, ¿sí? Observar la parte superior donde encontramos la punta del lápiz o la mina del lápiz, que comúnmente se dice. Observarlo, ¿sí? Detenidamente y en armonía, y muy lentamente, obvio que el brazo tiene que estar apoyado sobre una mesa para ser más cómodo, y acercarlo directamente muy despacio, tomándose el tiempo necesario para hacerlo, relajado, con una música de fondo, ¿sí? Que puede ser música fractal, música de la propia naturaleza, o una música para meditar, si es posible que no sea a través de los sonidos o cánticos verbales, ¿sí? Simplemente sonido, que nos pueda relajar la pineal, y acercando el lápiz vamos a ver que los ojos se empiezan a enfocar directamente en la parte del entrecejo, ¿sí? Y acercándolo más, vamos a ver que se empieza como a desdoblar este lápiz, y vamos a encontrar de un lado un color amarillo y del otro un color azul, y que al unirlo, ¿sí? Va a dar un color verde. Y este color verde tiene que ver con la sanación, y lo que nosotros estamos haciendo es sanar estas situaciones que no tenemos hoy por hoy la capacidad de afrontarlas, o porque tenemos temor, o porque no nos damos el tiempo. Sanarnos interiormente, buscar ese empoderamiento, y al unir ese color amarillo de esta viromen que yo veo por este lado izquierdo y por el lado derecho el color azul, al unirlo directamente a ese punto se va a formar ese color verde de sanación. Y cerrar los ojos y dejarse llevar por ese sonido de la música para poder abrir y descalcificar
esta glándula y activarla para nuestro beneficio. Se puede hacer todos los días durante 30 segundos a 1 minuto. Y van a ver que a partir del mes y mucho más después del tercer mes, cómo nuestra capacidad intuitiva, perceptiva, no tanto perceptiva, sino intuitiva, de clarividencia en la parte de estos desarrollos psíquicos que tenemos como potencial, vamos a ir descubriéndonos para que podamos utilizarlo en nuestra vida diaria, para alivianar ese peso de ese dramatismo del cual estamos acostumbrados. Y vamos a cambiar procesos que tienen que ver con nuestra vida y esa ansiedad de consumir toda alimentación que sea tóxica. Vamos a enfocarnos directamente en lo natural y en nada que nos pueda perjudicar el hecho de un buen descanso y también darnos fortaleza y vigor y fortaleza a nuestro cuerpo. El otro ejercicio es colocarnos frente a un espejo. Lo podemos hacer con un espejo apoyado en la mesa o en el espejo del baño, ¿sí? También con una música de fondo, hacer un pequeño punto en el entrecejo y centrar esa mirada en ese punto. Por una semana, lo vamos a hacer con 10 segundos. En la segunda semana, lo vamos a hacer por 20 segundos, hasta llegar al mes con 1 minuto. Pero tenemos que hacerlo sin pestañear, porque no solamente vamos a tener la visión de la serpiente, sino también el poder de descubrir cualidades que tienen que ver con este campo astral, y vamos a poder también ayudarnos a recordar esos sueños que a veces no podemos realizarlo, ¿sí? Por esa ansiedad que tenemos o por nuestras preocupaciones. Otro de los ejercicios es también repetir el mantra I, alargando la letra I. Y muy despacio, durante exactamente 3 minutos. Apoyando los codos sobre una mesa y llevando los dedos índice en la parte de justo del entrecejo. Y el otro ejercicio también es con otro mantra, que es el mantra Isis. Que el mantra Isis lo usaban antiguamente los faraones y los hierofantes. En especial, los hierofantes regalaron y enseñaron a los faraones, a estos reyes, para relajarse, bajar esa tensión de esas obligaciones que tenían como monarcas y como reyes, y para poder tener una claridad y objetividad en alcanzar y mantener su poder. Espero que sea de gran utilidad y lo puedan realizar estas prácticas porque van a ser de mucho beneficio. Qué bueno, Roberto Carlos. Pues, queridos radioyentes de turadioValencia.com, espero que hagáis alguna práctica y si queréis contarnos qué tal ha ido, pues podéis mandarlo a info@formacionacásicos.online para ver si habéis tenido alguna experiencia. Y nada, Roberto Carlos, ha sido un gran honor enorme el poder tenerte aquí, contar con esa sabiduría que tienes tan increíble, con la persona que eres, porque es una persona increíble que además transmites mucho, ¿no? No solo de conocimiento, sino tu sola esencia, ¿no? Es increíble. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haberme concedido el honor de entrevistarte en este programa. El placer es mío, Marta. Como siempre, ya nos conocemos de la Puerta de la Pirámide. Uh-huh. Pero aparte de eso, quiero también infinitamente darme esta posibilidad de aportar estos conocimientos que para la gente puede ayudar, como siempre decís vos, a abrir conciencia y a darnos cuenta de que nuestra participación tiene gran alcance y que tenemos que darnos el tiempo necesario y la posibilidad de conocernos para abrir esas puertas, como dicen los yogis, ¿no? Y de encontrar ese poder de Brahma, ese poder de Dios, de la fuente, y entender que somos una extensión
de esa luz infinita que proviene de esa frecuencia que es el amor. Bendiciones para todos. Un gran abrazo, Marta, un beso inmenso y también para todos los oyentes de este